Buenos días. A nombre del programa Tutoría PAR de la Facultad de Psicología de la UNAM, agradecemos al profesor Enrique Buzo Casanova su tiempo para platicar con nosotros acerca del campo formativo en psicología clínica. Para empezar, profesor, ¿nos puede hablar brevemente acerca de su escolaridad, formación y proyectos? Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo soy egresado de la Facultad de Psicología, hice la licenciatura en Psicología con el área terminal de Psicología Clínica, este, y después hice una especialidad en psicoterapia de corte psicoanalítico. Hace bastantes años, en el primer programa de, este, de especialidades que se hizo en la facultad, que después se deshizo y se hicieron una serie de cosas, pero bueno, estuve ahí fui de la segunda generación, me parece. Y bueno, pues he trabajado en la facultad ya desde hace casi 29 años. He dado clases en materias del área clínica y del área experimental y de otras áreas. He tenido la fortuna de trabajar con muchas materias y también, pues trabajé durante varios años, cerca de 7 años estuve trabajando en la Procuraduría General de la República en la Dirección de Psicología del Centro de Evaluación y Desarrollo Humano. Trabajo con pacientes desde 1996 más o menos, y también pues desde el 2000, perdón, no, sí, desde el 2012 soy subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura en la Dirección de Evaluación Educativa de la CUAYED. Entonces yo me encargo del diseño de los exámenes de ingreso, tanto de bachillerato como de licenciatura, de los de diagnóstico y otros exámenes, básicamente. Ok, muchas gracias. Bueno, si quiere comenzamos entonces con las preguntas. ¿Cómo definiría la psicología clínica? La psicología clínica es una de las ramas de la psicología, yo diría que desde mi punto de vista más completas, porque es mucho aplicación. La intención es, el objetivo principal de la psicología es clínica, es hacer evaluación, análisis, intervención y detección, ¿no?, de problemas en pacientes, de patología en general. Y la intención también es encontrar estrategias de intervención que le permitan al paciente mejorar sus condiciones de vida, sentirse mejor, cómodo, tener mejor solución de problemas, toma de decisiones, etcétera, ¿no? Es un área muy, muy completa de aplicación desde mi punto de vista. Ok. ¿Con qué competencias debe contar un psicólogo clínico? Pues mira, son muchas las competencias con las que debe de contar. Eh, por ejemplo, capacidad de análisis, de síntesis, de observación. Tiene que tener mucha paciencia porque los cambios no se dan de un día para otro. A veces hay que esperar meses o hasta incluso un año, año y medio para empezar a ver algunos cambios en el paciente. Hay que ser tolerantes porque no siempre tenemos la paciencia y la tolerancia, este, para manejarnos con el paciente, porque nos vamos a enfrentar a situaciones que pueden ser frustrantes, inclusive provocadas por el mismo paciente, ¿no?, directamente hacia nosotros. También tenemos que tener una capacidad muy grande de autocrítica, de recibir y entender nuestras dificultades y tratarlas de enfrentar y resolver, ¿no? No tenerle miedo a los errores ni a cometer alguna falla, sino tener la capacidad para reconocerlo y poderlo cambiar. Y algo que es muy importante es que por lo menos debemos de tener un nivel de rendimiento intelectual término medio. Eso es algo muy, muy importante, casi no se menciona, pero sí es importante tener una inteligencia por lo menos promedio. Muy, muy importante. Ok. ¿En qué áreas puede desempeñarse un psicólogo clínico adicional a la psicoterapia? Fíjate que es interesante eso porque mucha gente se dedica en el área clínica o piensa que nada más es el aspecto psicoterapéutico, pero en general no, puedes trabajar haciendo evaluación clínica nada más, puedes trabajar dando asesorías, y apoyo en grupos de reflexión, puedes trabajar obviamente en docencia. Pero hay otras áreas de la psicología que se han abierto últimamente, desde hace poco tiempo realmente, y que son muy interesantes, como la psicología forense, la psicología política. También puedes trabajar en el área de psicología organizacional. Todo lo que tenga que ver con evaluación psicológica también es algo de nuestro ámbito. Y aquí hay una cosa importante que aclarar. Muchos psicólogos dentro de los diferentes campos de formación aprenden pruebas e instrumentos psicométricos.
pero solamente en clínica llegamos a una profundidad en términos de las pruebas proyectivas y las que evalúan cosas más allá de características psicométricas como la inteligencia. Entonces, tenemos un rango más amplio de acción en términos incluso de psicología organizacional. Entonces, vale mucho la pena porque sí tenemos muchas opciones. Y de hecho, por ejemplo, algo, insisto, una de las áreas muy nuevas que existen y que es muy interesante, es muy demandante, pero es muy interesante, es la psicología forense, ¿no? Muy bien pagada, pero también un poquito, se necesitan ciertos nervios para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué recomendación daría a los compañeros que planean dedicarse a la psicoterapia? Pues la primera, más que recomendaciones, algo que es obligatorio. Cuando están los alumnos en la Facultad de Psicología, llegan por primera vez, muchos profesores les recomiendan que tomen terapia. Y eso les sirve mucho para aproximarse al proceso y entender cómo funciona un proceso terapéutico formal y entiendan un poquito la profesión. En el caso de los alumnos que quieren ser psicoterapeutas, no es elección, es importante, es necesario, indispensable que tomen psicoterapia, que tengan un proceso terapéutico personal que les permita entender y aprender la técnica, ¿no? También es muy importante que tomen materias de psicopatología, que aprendan psicopatología. Lo esencial es entender la psicopatología. No es sabérsela de memoria, no es saberse los trastornos, no es saber las clasificaciones, no es recitar los manuales de desórdenes orgánicos, ¿no? De lo que se trata es de entender el proceso patológico como tal, poder distinguir y hacer un diagnóstico diferencial y tener claramente, ¿no? Cómo funciona cada una de las patologías, porque eso nos permite diseñar las estrategias de intervención. Entonces, es muy importante eso. También es muy importante que aprendan lo mejor que puedan a hacer entrevista, lo mejor que puedan también que aprendan a hacer una parte de integración de estudios psicológicos, ¿no? Para que puedan entender cómo se interpretan los instrumentos, no solamente cómo se aplican, sino cómo se interpretan y cómo se integran unos con otros cuando hablamos de evaluación de una misma persona. Entonces, yo creo que todos estos factores son muy importantes y algo que es fundamental para todas las personas, todos los estudiantes que nos puedan estar escuchando es siempre aclaren sus dudas, porque cuando estén trabajando con un paciente, tienen que aclarar las dudas. Nunca podemos dar absolutamente nada por hecho, porque si lo hacemos, cometemos el error de asumir cosas que no son necesariamente y esto puede generar un error en la estrategia de intervención que no nos va a llevar a ningún lado, pero nos va a generar a nosotros personalmente frustración. Entonces, sí es importante que tengan mucha atención, que sean muy observadores y que tengan todos estos elementos de psicodiagnóstico, psicopatología, entrevista e intervención. Ok, gracias. ¿Cuáles son los retos que puede enfrentar un psicólogo, perdón, un profesional en el área de psicología clínica? Pues hay muchos. Uno es el mismo paciente, otro es el mismo terapeuta. Puedes tener problemas y no poderlo resolver y ser parcial en el trabajo que haces con el paciente, ¿no? También puedes enfrentarte a problemas en términos del entorno del paciente, ¿no? Que a veces en vez de apoyarlo, le generan más conflicto todavía, ¿no? Aparte de ese tipo de situaciones, híjole, pues yo creo que otro problema es la familia de los pacientes. Y otra cosa que puede ocurrir y que también quiero comentar, y siempre les va a pasar a todos, ¿eh? Cuando nosotros empezamos a trabajar con pacientes las primeras veces, los primeros años, a veces es muy corto el tiempo, pero a veces sí se puede prolongar un año, año y medio, y más por condiciones como lo que acabamos de pasar del confinamiento por la pandemia. Nuestros pacientes dejan de ir o sienten que el trabajo es muy pesado o se sienten incómodos por lo que han estado trabajando. Entonces empiezan a tener ciertos bajones y a sentirse un poco incómodos y entonces de repente algunos desaparecen. Ese es un problema. Otro problema clásico es que muchos estudiantes o muchas personas que se quieren dedicar a psicoterapia piensan que pueden trabajar, al formarse como terapeutas, pueden trabajar con cualquier tipo de caso y eso no es cierto. Esto es
como una especialidad, entonces podemos trabajar con ciertos casos, con adultos, con jóvenes, con niños, con parejas, con familias, pero no con todos a la vez. Y entonces el problema es que a veces cuando pensamos que no, estamos empezando, no se nos quedan los pacientes y necesitamos dinero, pues lo que muchas veces hacen las personas que están iniciando es toman cualquier paciente. Y eso es un problema porque si no es un paciente, un tipo de caso con el que yo esté familiarizado, no voy a tener avances. Y si no tengo avances, el paciente se va. Entonces, sí tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos para poder ser honestos con el paciente o con la paciente, ¿no? Y poder trabajar como debe de ser. Entonces, yo creo que uno de los retos importantes es tener muy claro que este es un proceso y que es un proceso paulatino. Poco a poco vamos a ir teniendo, nos vamos a ir formando un nombre, vamos a ir teniendo cierto prestigio, los mismos pacientes se van a recomendar entre ellos y vamos a llenarnos de pacientes en un tiempo, ¿no? Pero en un principio puede ser complicado y hay que ser pacientes. No podemos tomar lo que sea, ni podemos amarrar a un paciente, años por el simple hecho de una cuestión económica. Eso es completamente fuera de lugar, ¿eh? Entonces, es mejor reconocer, no es lo mío, no es mi caso, y canalizárselo a algún colega, ¿no? A tratarse de aferrar a una situación que no funciona. Yo creo que ese es uno de los grandes retos, sentir que de repente terminas. Y otra cosa que les va a ocurrir, que también lo tengo que comentar, es que pues terminan la carrera, terminan la especialidad en psicoterapia y van a decir, híjole, yo sigo sintiendo que no sé nada, ¿no? Como que me da miedo, como que no sé, tienen que vencer ese miedo. Por eso los terapeutas que los forman siempre van a estar ahí para apoyarlos. Y los profesores mismos, nosotros profesores de la facultad, ustedes saben que cuentan con nosotros, pase lo que pase, ¿no? Ok, digo, ya mencionó un poquito la siguiente pregunta, pero bueno, la voy a formular. Terminando entonces el área de psicología clínica, ¿se puede dar terapia? Fíjate que ese es un error que mucha gente comete. No, no, la facultad no te forma como terapeuta. La facultad te forma en términos de entrevista y te forma en términos de psicodiagnóstico. Y puedes sales con el manejo suficiente como para poder entender cómo se hace una evaluación psicológica formal. Puedes hacer una entrevista y puedes hacer diagnóstico. Pero no nos enseñan estrategias de intervención formalmente ni nos enseñan principios de psicoterapia como tal. Se ve la psicoterapia como un proceso, pero a nivel teórico. No se forman los estudiantes de esta manera porque hacerlo implicaría darles un paciente e irlo supervisando en el proceso terapéutico para que ustedes vayan viendo, meterlos como coterapeutas primero y después dejarlos como terapeutas, en fin. Y eso es algo que la facultad no puede hacer como parte de la licenciatura porque lleva un buen rato. Entonces, más bien lo que se hace ahí es que ustedes terminen la licenciatura en psicología clínica y de manera inmediata se formen en una especialidad como psicoterapeutas. Gracias. ¿La evaluación psicológica y la psicoterapia van siempre de la mano? No siempre. Están más o menos juntas, pero no siempre. ¿A qué me refiero? Como terapeuta es necesario que sepas hacer evaluación psicológica. Pero no en la parte de evaluación psicológica necesariamente sabes psicoterapia, por un lado. Por otro lado, como terapeuta te apoyas mucho en la evaluación, pero no siempre, solo cuando tienes dudas o cuando por protocolo hay que cumplir con cierta batería de pruebas. Pero en condiciones normales, por decirlo así, no necesariamente, si trabajas en tu consultorio particular, no necesariamente le vas a aplicar pruebas a todos, ¿no? Si lo haces, si trabajas en una clínica, si trabajas en una empresa, si estás haciendo un peritaje, una situación así, sí tendrías que hacerlo. Pero en condiciones de mi consultorio particular, solo aplico un instrumento cuando tengo alguna duda específica y es cuando lo hago. Pero sí tengo que saber evaluación. Eso es indiscutible, ¿no? Ok, pues muchas gracias, profesor. Agradecemos sus respuestas y por último, ¿desearía agregar algún comentario? No, pues nada más, lo único que agregaría es que no le tengan miedo a la psicología y a la psicoterapia. Es difícil en un principio, pero no es tampoco tan complicado, ni es un arte, ¿eh? Es una ciencia y simplemente hay que seguir una metodología. Eso es todo. Ok, muchísimas gracias.